En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. Para Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa, es un honor iniciar este año de aprendizaje acompañados de nuestros afiliados y acompañados de la mejor calidad de expertos líderes de nuestras comunidades. Estamos seguros de que este será un espacio de mucha enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sin más preámbulos, iniciamos nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Comercio, con la temática titulada Contexto legal vigente en riesgos laborales transversal a todos los procesos operacionales. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Larcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, life coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, muy pero muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, pero muy buenos días a todos. Qué alegría, qué honor, qué dicha y qué privilegio volver a encontrarme con ustedes en este espacio tan especial para mí, como sé que también es tan especial para ustedes. Este espacio que hemos creado para co-crear conocimiento, para acercarnos cada vez más a ustedes. Me encanta estar acá. Soy Hilda Velasco y seré su coach y su facilitadora en toda esta ruta de aprendizaje que que hemos organizado y que hemos diseñado de manera tan especial para este año. Este año no se pueden perder todo lo que viene. Vamos a hacer una ruta de conocimiento en esta comunidad tan valiosa y vamos a iniciar por todo el contexto legal. Es importante que dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conozcamos cómo estamos cumpliendo todo ese parámetro de la ley, qué necesitamos hacer para reforzar aquellas cosas de pronto que no tenemos tan bien organizadas y seguir avanzando en esos planes de mejoramiento. Lo que sé y estoy segura es que nada es perfecto, nada lo será, todo tiene una tendencia a la mejora y aquí vamos a encontrar esas oportunidades de mejora que tenemos y les vamos a dar herramientas a partir de todas estas rutas de formación para que ustedes sepan cómo seguir avanzando. Entonces, este año tendremos 10 temáticas especiales. Es importante también que sepan que todas estas temáticas que vamos a desarrollar, desde el componente legal, toda la parte de competencias blandas, vamos a realizar ejercicios prácticos de cómo elaborar reglamentos, guías, temas contractuales, etcétera, van a quedar en el repositorio de Positiva Educa para que ustedes también lo puedan estar repasando y puedan compartirlo, ¿por qué no?, con sus compañeros de trabajo. Me encantaría que por el chat me escribieran, me pueden enviar sus saludos, por el chat me pueden
contar de qué ciudades se conectan. Y no olviden que en el chat voy a leerlos al final de esta formación para contestar sus preguntas. Entonces, aquí estamos para acompañarlos en este proceso. Y quienes me conocen, los que ya han venido acompañándome los años anteriores y las nuevas personas que se suman, que se unen a esta comunidad tan especial, a la comunidad sector comercio, saben que me encanta empezar a conectarlos desde alguna frase que me encuentro por ahí. Entonces, la frase de hoy para empezar es esta. ¿Esperabas el momento perfecto? Felicitaciones, el momento es ahora. No sé si a ustedes les pase, a mí me pasa muchas veces que como que esperamos mucho tiempo para iniciar algo y esperamos que cuando uno es niño dice, cuando sea grande quiero ser esto, cuando sea grande, ya estamos grandes. ¿Qué ha pasado con esos sueños que tenías de niño? ¿Qué ha pasado con eso que el 31 de diciembre de 2022 te propusiste? ¿Cómo vas con eso? El momento es ahora. Desde esta mañana que pudimos levantarnos y respirar, desde ahí empezó nuestra vida. ¿Cómo quieres escribir esta segunda parte de tu vida? El momento es ahora, estás aquí, estás vivo, tienes salud, que eso es lo más importante. La formación que hoy vamos a recibir la hemos dividido en 3 momentos específicos. Una primera parte los voy a llevar sobre esos temas básicos, yo lo llamo como ese ABC de lo que debemos saber sobre el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces vamos a compartir unos lineamientos sobre esto. Voy a llevarlos también a todo el tema conceptual. El tema conceptual es importante, amigos, porque miren que uno a veces cree, estando trabajando tanto tiempo y tantos años, algunos de nosotros en este proceso, a veces los conceptos no los tenemos claros. Entonces es importante que hoy los aterricemos. Vamos a conocer, vamos a repasar conceptos, vamos a repasar qué es eso del accidente de trabajo, su diferencia con la enfermedad laboral y también vamos a mirar cuáles son esas coberturas cuando un trabajador tiene, Dios no quiera, un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, ¿a qué tiene derecho? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy y este es nuestro objetivo de este rato que vamos a compartir. Lineamientos vigentes. No les dé pena escribir en el chat, no les dé, si tienen esa duda, pregúntenla, que yo haré todo lo necesario para responderla. También lo que vamos a buscar hoy es que repasemos cuáles son esos posibles agentes de riesgo que pueden afectar a un trabajador. Tanto lo puede lesionar, es decir, en un evento agudo, en un momento cierto y real, o lo puede llevar a enfermarse, una patología crónica. Bueno, amigos, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con algo que para mí es muy especial, algo que me encanta y siento que aquí los voy a sentir más cerca. Vamos a hacer nuestro sondeo. Vamos a hacer nuestro sondeo y vamos a revisar cómo llegamos a este momento en conceptos y en conocimiento legal. Que si nos equivocamos no importa, para esto son estos procesos formativos. La idea y la dinámica es la siguiente. Yo voy a formularles 3 preguntas. Cada pregunta tiene unas opciones de respuesta. Ustedes en pantalla van a ver esas preguntas. Lo que van a hacer es contestar y elegir la que consideren que es acertada o la que más se adecua a lo que ustedes creen que es real. Y al final de toda la acción educativa vamos a repasar y miramos qué tanto fue eficaz o no esta formación. Y para este momento yo quiero invitar a mi querido Wilmer para que Wilmer me ayudes a leer las respuestas. ¿Estamos, Wilmercito? Claro que sí, doctora, súper listos ya. Bueno, amigos, entonces van a ver en pantalla la primera pregunta. La organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales se dio a partir de A, la Ley 100 de 1993, B, el Decreto Ley 1295 de 1994, C, la Ley 1562 de 2012. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta.
A, Ley 100 de 1993, un 38%. B, Decreto Ley 1295 de 1994, un 39%. C, Ley 1562 de 2012, un 24% de respuesta. Interesante. Vamos con la segunda pregunta. El incidente de trabajo se debe reportar a la ARL. Esto es A, falso, o B, verdadero. Muchas gracias a todos por su respuesta. Los resultados de nuestra segunda pregunta fueron los siguientes. A, falso, un 57% de respuesta. B, verdadero, un 43%. Muy bien, vamos a la tercera y última pregunta. El procedimiento para determinar el origen de una enfermedad laboral inicia A, con el médico tratante de la EPS, B, con medicina laboral de la ARL, o C, ninguna de las anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A, con el médico tratante de la EPS, un 69%. B, con medicina laboral de la ARL, un 27%. C, ninguna de las anteriores, un 5% de respuesta. Excelente, muchísimas gracias, Wilmercito, y a todos los que se dieron la oportunidad de participar en este sondeo. Entonces, este mismo sondeo ya nos va mostrando cuáles son esos temas que vamos a tratar. Entonces, a partir de este momento empezamos a responder esas preguntas. Todo el proceso inició del Sistema General de Seguridad Social Integral, inició a partir de la Ley 100 de 1993. Ojo, Sistema de Seguridad Social Integral. Cuando les hablo de integral, es porque la integralidad de este sistema de seguridad social convoca toda la parte de salud, es decir, EPS, fondo de pensiones, AFPs, administradora de riesgos laborales, ARLs, y todo el proceso de subsidio familiar a través de las cajas de compensación familiar. Entonces, desde ahí se dio la apertura a un gran marco normativo para fortalecer todo ese concepto de la obligatoriedad y el derecho que todos tenemos a la seguridad social. Es un derecho fundamental. El decreto ley 1295 del 94 determinó la administración y la organización y la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, así se llamaba antes de la ley 1562 de 2012. Hoy día lo llamamos Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Por qué creen ustedes que de riesgos profesionales el concepto cambió a riesgos laborales? Si me quieren escribir en el chat, al final los voy a estar leyendo. Sin embargo, les empiezo a contar que, porque es un sistema de seguridad social incluyente. No solamente esa palabra que fuese profesionales quería decir que abarcaba solamente a una población de profesionales, y no. Hay muchas personas que no son profesionales y que necesitan, y todos tenemos el derecho en Colombia, por ser ciudadanos colombianos, a tener estos beneficios. Entonces, por eso migró de profesional a laboral. Laboral porque convoca y abarca a todas las personas del país y a todas las labores que desarrollamos. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sector, los señores taxistas, las señoras del servicio doméstico, etcétera. La ley 1562 de 2012 estableció ese movimiento, como ese cambio a esa estructura que tenemos en el decreto 1295 del 94, pero no, lo que hizo fue fortalecerlo. ¿Se acuerdan ustedes que anteriormente hablábamos de programas de salud ocupacional? Y ese programa de salud ocupacional lo entendíamos como una serie de actividades que ayudaban, sí, obviamente a la prevención de lesiones y enfermedades laborales, pero hablábamos de programas de salud ocupacional. A partir de esa ley 1562 de 2012, que fortaleció el mismo decreto ley 1295 del 94, empezamos a entender todo este proceso como un sistema de gestión de seguridad y salud, lo cual fue fortalecido y aún más anclado en Colombia a partir del decreto 1072 de 2015. Entonces, obviamente ya de salud ocupacional no hablamos, sino de sistema de gestión de seguridad y salud.
Dentro de este marco normativo es muy importante que mantengamos presente nuestra Ley 9 de 1979, en la cual se dio como todo, se estableció como todo ese marco legal y nos fortaleció todo lo que es hoy día seguridad y salud en el trabajo. Antes salud ocupacional, hoy día seguridad y salud en el trabajo. La ley novena de 1979 sigue estando vigente. La resolución 2400 del 79, amigos, en este proceso del Sistema General de Riesgos Laborales es indispensable, es muy importante porque allí se establecen las disposiciones de vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Es decir, que es un estatuto al cual todos los que trabajamos en este proceso, en estas áreas, incluyendo ingenieros civiles, arquitectos, entre otras profesiones, lo consultan, porque es un estatuto normativo que nos da información clara, importante, detallada de cómo organizar esos espacios de trabajo para tener entornos gradualmente libres de riesgos laborales. La resolución 1016 del 89, ¿se acuerdan de esa resolución? Esta reglamentaba la organización y funcionamiento y la forma de los programas de salud ocupacional. Sin embargo, esta resolución, ya no hablamos de la resolución 1016 del 89. Hoy día hablamos de la resolución 0312 de 2019. ¿Qué es importante aquí, amigos? Que si ustedes la resolución 1016 del 89 aún la tienen incluida en sus matrices legales, retírenla de allí porque esa resolución está derogada. Lo mismo que está derogado el decreto 614 de 1984. Y esto se los cuento porque cuando yo hago revisión y auditorías legales, obviamente uno de mis insumos es la matriz de cumplimiento legal. La matriz legal encuentro todavía estas resoluciones, las que están derogadas. Ojo con eso. Resolución 1016 del 89 está derogada, el decreto 614 del 84 está derogado. Continuamos entonces esa resolución tan importante que es la que nos delimita los estándares mínimos, la resolución 0312 de 2019, que es a través de la cual hacemos esa autoevaluación para saber en qué grado de cumplimiento estamos. ¿Y en qué grado de cumplimiento de qué? De toda la parte normativa, de toda la parte legal, pero también de el control de los peligros y riesgos, es decir, de la gestión de riesgos. Y es a través de la cual, con ese puntaje objetivo que sale de la autoevaluación, le hacemos el reporte al Ministerio de Trabajo anualmente. Reporte que se hizo hasta hace 2 meses, que ya teníamos que hacerlo todas las organizaciones en Colombia. En este componente legal, como para ponernos en situación, como ponernos en el contexto de lo que vamos a revisar enseguida, no podemos olvidar en riesgos laborales esta resolución tan importante que es la resolución 2013 del 86. El funcionamiento de nuestros COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que antes llamábamos COPASO. Todavía se encuentran personas integrantes de los COPAS que hablan del COPASO. Ya no hablamos de este término COPASO porque ya no hablamos de Comité Paritario de Salud Ocupacional. Lo hablamos desde la seguridad y salud. La ley 776 de 2002 también es muy importante en este contexto que estamos repasando porque es la que nos ha dado las normas sobre la organización y la administración de las prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, hoy llamado riesgos laborales. Entonces, esta es una ley bien importante para cuando ustedes necesiten hacer un repaso de todo el tema de incapacidades o todo el tema prestacional que las ARLs realizan con las personas que tienen derecho al mismo, trabajadores que se han accidentado o cuyas enfermedades laborales han sido catalogadas como tal, podemos consultar esta ley que nos da una información bastante importante. No podemos olvidar el decreto 2090 de 2003 que nos habla de las actividades de alto riesgo y todo cuáles son esas actividades que están catalogadas como tal y cuáles son esos temas pensionales que a los que tienen derecho los trabajadores que están cubiertos en ese decreto. Tenemos la resolución 2346 de 2007, donde determinamos si se habla de las evaluaciones médicas ocupacionales y del manejo de las historias clínicas.
esas historias clínicas que deben estar bajo custodia de las entidades o los centros médicos que nos realizan los exámenes médicos ocupacionales. La resolución 1401-2007, que nos da todo el proceso de investigación de accidentes de trabajo, qué es un accidente de trabajo, qué es una enfermedad laboral, qué es el accidente grave, quiénes componen el equipo investigador de accidentes, entre otros aspectos que debemos tener en cuenta en todas las empresas en Colombia. La ley 1010 de 2006 es bien importante en este contexto porque es la que nos habla de la prevención del acoso laboral y la que nos da la apertura a la conformación del Comité de Convivencia Laboral, que está delineado a través y a partir de la resolución 652 de 2012 y posteriormente actualizado en unos artículos, en un artículo especialmente, la resolución 1356 de 2012. El decreto 0723 de 2013, que nos habla, y este es bastante importante para aquellas empresas que tienen trabajadores contratistas independientes por prestación de servicios, por órdenes de servicio, por el tema de la afiliación. La ley 2015 de 2020, esta es bien importante que la tengamos presente, amigos, porque esta es relativamente reciente, que es la que nos habla de la historia clínica electrónica. Esa historia clínica electrónica que maneja la interoperabilidad entre EPS y ARLs. Y el decreto 768 de 2022, que este también es reciente, en la actualización de las actividades económicas. Seguramente quedaron varios requisitos legales por fuera, sin mencionar. Sin embargo, es bien importante que sepamos que toda esta información debe estar amarrada, anclada y extractada en la matriz legal que cada empresa debe tener. Matriz legal que debe estar siendo documentada permanentemente, actualizada y, por supuesto, evaluada en su cumplimiento. Soy constitucionalista, amo la Constitución Política de Colombia, por eso siempre me pego a ella. Y aquí quiero traerla a colación y esta referencia del artículo 48 de nuestra Carta Magna, que dice que la seguridad social es un servicio público y de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. En el tema de solidaridad, por eso hay aportes que nosotros los trabajadores hacemos de manera solidaria y subsidiaria para personas que tienen menos recursos, en el caso, por ejemplo, de la atención de su salud. Se garantiza que a todos los habitantes del país ese derecho irrenunciable. Yo no puedo renunciar a un derecho que tengo como trabajador a que me afilien a la EPS. Tampoco puedo renunciar a ser afiliado a una ARL. Tampoco puedo renunciar si tengo derecho a un subsidio familiar que me lo da la caja de compensación familiar. Esos son derechos irrenunciables. Recordando un poquito acá, son temas derechos irrenunciables. Tengo el derecho como trabajador a elegir mi EPS. Yo la elijo. El empleador tiene derecho a elegir su ARL. Tengo derecho a elegir mi fondo de pensiones. El empleador tiene derecho a elegir la caja de compensación familiar para toda la cobertura del subsidio familiar a aquellos trabajadores que tienen derecho a este. Con la participación de los particulares, dice este artículo 48 de nuestra Constitución Política de 1991, se ampliará progresivamente la cobertura de esa seguridad social. Y por eso hemos visto los cambios que se han venido gestando a lo largo de los años para que la cobertura ya sea de riesgos laborales, en este caso de lo que estamos hablando, y no solamente de una parte de estos, o sea, no de riesgos profesionales, sino laborales, todas las actividades que estén cubiertas en este sistema de riesgos. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas conforme la ley lo estima. En este orden de ideas, amigos, ¿qué es el sistema entonces de seguridad social integral? Se los traigo y quiero compartirlo con ustedes porque miren que en ocasiones cuando yo hago auditorías de cumplimiento legal y también son consultas que me hacen de manera frecuente. Me preguntan si el empleador podría afiliar
a su trabajador solamente a EPS y a ARL, y no es, la seguridad social no es parcializada, no son pedacitos. La seguridad social, afiliamos a la persona a todo el conjunto, a todo el sistema, porque es un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que conforman esos regímenes generales establecidos por pensiones, por salud, riesgos laborales y subsidio familiar. Entonces no es que yo lo afilio a un pedacito de esto, a una parte y olvido lo otro. No, es un sistema armónico, en conjunto. Cubre eventualidades por ejemplo, en el tema de salud, una incapacidad laboral, desempleo, vejez, muerte. Por esa razón es importante que los empleadores se mantengan al día en los pagos oportunos de esta seguridad social a través de las planillas que corresponde para que los trabajadores no vayan a tener de ninguna manera problema en el momento de acceder al sistema de seguridad social por alguna cobertura que requiere. Chévere esta información y este recorderis, ¿cierto? Esto es bien importante que lo repasemos y importante también que ustedes, que son duplicadores de la información, hagan estos repasos con sus compañeros, con sus trabajadores y con sus equipos de trabajo, porque miren que en ocasiones cuando hacemos visitas o inspecciones, podemos preguntarle, por ejemplo, a algún trabajador cuál es su ARL y no saben cuál es su ARL. ¿Cuál es su EPS? En ocasiones confunden EPS con ARLs o confunden EPS con caja de compensación. Entonces, como trabajadores, tenemos derecho a ser informados por nuestro empleador y que nos capaciten y que nos aclaren las dudas. El sistema de riesgos laborales es el encargado de promover. Entonces, aquí les señalé con otro color unas palabras claves. Les señalé unos verbos rectores: promover la seguridad y la salud en el trabajo, y de divulgar a los empresarios y trabajadores las medidas para prevenir y controlar accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral. Recordemos que hay accidentes de origen común o enfermedades de origen común que son atendidas por otra parte del sistema. El sistema de salud es el que atiende el accidente común o la enfermedad común. El sistema general de riesgos laborales, representado por la ARL, en nuestro caso la ARL positiva, nos cubre las contingencias derivadas del ATEL. La sigla ATEL, A-T-E-L, significa eso: accidente de trabajo, enfermedad laboral. Esperaría, cuando me los encuentre algún día en la vida a ustedes y hablemos de este tipo de temas, no estar escuchando a estas alturas la palabra enfermedad profesional. No hablamos de enfermedades profesionales, hablamos de enfermedades laborales por el mismo concepto que les conté hace un ratito, ya que es un sistema general incluyente. El tema profesional abarca como a una población muy limitada. El laboral es a todas las actividades en Colombia. ¿Quién nos vigila y quién nos controla? ¿Quién dirige, controla que esto funcione adecuadamente? Toda la vigilancia y el control está en cabeza del Ministerio de Trabajo, que funge con esta autoridad. Vigilancia y control para que todo este sistema de riesgos laborales funcione conforme lo establece la ley. Nuestras ARLs, nuestra ARL positiva, que está pendiente de ayudarnos, de acompañarnos, de formarnos, de cubrir las contingencias derivadas de cualquier accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces, las ARLs pueden ser entidades públicas o privadas, que tienen como objetivo de, uno, acompañar al empleador en la prevención y que de alguna manera seamos conscientes de nuestras actuaciones, de nuestras acciones. Nos acompaña a través, por ejemplo, de todos estos procesos formativos como los que estamos teniendo, a que ampliemos y fortalezcamos la toma de conciencia de mis actuaciones, de mis actos inseguros, que aprendamos a hacer una inspección de riesgos, una inspección de los entornos de trabajo para corregir y subsanar lo que esté de pronto, lo que no esté bien. Y cuando el accidente de trabajo, la enfermedad laboral se configuran, están en la obligación de atendernos y prestarnos la atención correcta, adecuada, idónea y diligente. Y esto en cuanto a esas contingencias que nos pueden ocurrir derivadas del trabajo.
aunque no todo, amigos, es accidente de trabajo y no todo es enfermedad laboral. Ya vamos a hacer un repaso conceptual para que refresquemos memoria y esto lo recordemos, porque también en ocasiones tenemos como dudas, esto es accidente de trabajo, esto es un accidente común, y nosotros como líderes de proceso, como personas que duplicamos la información, debemos saber hacerlo, debemos orientar a las personas que llegan a nosotros y de ninguna manera inducirlos al error por desconocimiento. Recordemos que el desconocimiento de la ley nunca nos va a eximir de su cumplimiento. El desconocimiento de la ley, por desconocimiento de la ley, yo tampoco puedo inducir a un error a una persona. Por esta razón, frente a la duda, hay fuentes de consulta. Es importante consultar, preguntar, que hay muchos medios de consulta para esto. Las ARLs, nuestra ARL positiva y las ARLs también privadas, están en la obligación de realizar la prestación asistencial en caso de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. Por ejemplo, asistencia médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico. Alguien me preguntaba si era que con las ARLs uno podría buscar beneficios o descuentos para que nos hicieran un diseño de sonrisa. Yo le decía, no. Se trata del servicio odontológico cuando por causa o por ocasión del accidente de trabajo la persona ha perdido su dentadura. Y esos son accidentes que son más comunes de lo que nosotros creemos. Entonces, ese servicio odontológico no para una parte estética, sino para una parte de como para reparar o rehabilitar aquello que se ha dañado por causa del accidente. El suministro de medicamentos, servicios de diagnóstico y tratamiento, prótesis, órtesis, la reparación de las mismas, su reposición cuando es el caso, rehabilitación física y profesional y gastos de traslado en condiciones normales. Entonces, estas son obligaciones de la ARL en prestaciones asistenciales. Y también la prestación económica. Cuando hay un accidente de trabajo o se ha diagnosticado una enfermedad laboral, tenemos derecho, quienes estamos afiliados al sistema de riesgos laborales, a tener el subsidio por incapacidad temporal. Esto es el pago del salario, del día de salario, en un porcentaje del 100% del día de salario. La indemnización por incapacidad permanente parcial o una pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes. O Dios no quiera, pero si el accidente de trabajo o la enfermedad laboral causan una fatalidad, la muerte del afiliado, del trabajador, el derecho es a que se le pague el auxilio funerario a la persona que sufragó estos gastos. ¿Cuáles son esos documentos que aperturan esos derechos? El FURAT, que es el formato único de reporte de accidente de trabajo, nos apertura el derecho cuando la ARL ha determinado que sí fue un accidente por causa o con ocasión del trabajo, porque ojo, no todo lo que se reporta es necesariamente accidente de trabajo. Ya vamos a hacer un repaso. Y el FUREL, F-U-R-E-L, que es el formato único de reporte de enfermedad laboral, cuando hay un indicio de que hay una sintomatología que puede conllevar enfermedad laboral y ya su médico tratante de la EPS ha encontrado vestigios, digo yo, o ha encontrado algún tipo de síntoma que se ancle o que esté relacionado con una patología crónica por causa de esa labor a la que nos vimos obligados a trabajar en un tiempo específico. Amigos, hagamos un repaso de conceptos. La diferencia entre peligro y riesgo no es lo mismo. El peligro es fuente, situación o acto que genera un potencial de daño. En esta imagen que les pongo aquí, que están viendo en pantalla, aparece una cáscara de banano. Alguien lanzó una cáscara de banano. Alguien generó un acto inseguro, lanzó la cáscara de banano. Pero la cáscara de banano, el peligro por sí solo no se materializa. Puede estar ahí, pero de pronto yo no paso por encima de entonces no me sucede nada. Se materializa cuando hay una exposición a ese peligro. Entonces, el riesgo es, yo pisé la cáscara de banano y ya me expuse a ese peligro, me caigo. Hay una consecuencia, hay un impacto conmigo. El riesgo es la probabilidad más la exposición más la consecuencia de esa lesión.
la probabilidad del daño. ¿Qué tan probable es que alguien pase y pise esa cáscara de banano? ¿Es una probabilidad alta, media o es baja? ¿Qué tanto me estoy exponiendo yo a ese peligro? ¿Cuántas horas al día de mi jornada laboral? ¿Y qué podría pasar si yo piso esa cáscara de banano? ¿Cuál puede ser la consecuencia? La consecuencia pueden ser dos. Uno, un incidente. Una situación que en condiciones levemente diferentes me puede causar un daño, pero me resbalé y casi me caigo. El incidente es el casi, el que tiene un potencial de daño a las personas, porque el incidente sí puede generar un daño en los equipos o en los materiales de trabajo o al patrimonio de la empresa. Ya vamos a revisar qué pasa con el incidente y qué pasa con el accidente. En cambio, piso esa cáscara de banano, me resbalo, me caigo, me golpeo la cabeza. Es un accidente. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a repasar estos conceptos que son claves y ojo con esas palabritas que les estoy señalando con otro color porque son palabras claves. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino. Cuando ustedes escuchen la palabra repentino es que sucede en un momento cierto y real, que no ha habido premeditación. Yo no he premeditado accidentarme. Sí, en un proceso de investigación, por ejemplo, se puede determinar con las pruebas, bueno, con un proceso específico de investigación, se puede determinar que la persona se generó y se causó el daño, ahí ya hay una premeditación y la premeditación puede abrir unas responsabilidades que son culpa grave de la víctima. Y el tema de la culpa grave de la víctima se tipifica en el Código Penal colombiano. ¿Y por qué? Porque es que uno, frente a la ocurrencia de un accidente, no puede decirle mentiras al sistema de riesgos laborales. Yo no puedo decir que me accidenté en el trabajo cuando mi accidente fue en la casa, o no puedo decir que fue un accidente por causa de un equipo en mal estado cuando fui yo el que quitó las guardas de seguridad de ese equipo para generarme un daño. Yo puedo hasta ser imputado por falsedad en documento público, por decir mentiras y dar información fraudulenta. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Todo lo que se configura como accidente de trabajo, todo lo que conlleva a obtener como unos pagos, unas prestaciones económicas asistenciales del sistema de riesgos laborales, debemos siempre suministrar información clara, veraz y verificable. Este accidente de trabajo sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. La causa del trabajo es la relación directa que yo tengo para la labor para la que he sido contratada. Y con ocasión, pongan en su mente y en su memoria una mnemotecnia que les voy a dar. Ocasión es igual a subordinación. No necesariamente tengo que estar en horas laborales o dentro de las instalaciones de la empresa para que se configure el accidente de trabajo. Si yo estoy cumpliendo la orden de mi empleador, aún sea fuera del lugar de trabajo, fuera del horario laboral, podría configurarse el accidente de trabajo si se cumplen estos preceptos. En el accidente de trabajo debe producirse un daño a la salud, una perturbación funcional, una lesión, la invalidez, la muerte. Esto está delimitado en el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012. Ejemplo de un accidente de trabajo que puede ser por causa o con ocasión, una herida, una fractura, un golpe, una quemadura. El accidente de trabajo es lo que reportamos a la ARL y lo investigamos. No olviden que también tenemos la comunidad de investigación de accidentes a la cual también los invitamos para que también repasen de esta comunidad en el repositorio que tenemos en Positiva Educa, todo ese proceso de investigación que les tenemos información bastante detallada en este tema. El incidente de trabajo entonces es lo contrario al accidente, o sea, es un suceso repentino también, pero no le causó daño a la persona. Tuvo un potencial de daño al trabajador, pero en circunstancia levemente diferente hubiese podido el trabajador generarse una lesión. El ejemplo es, me resbalé y casi me caigo. Por eso lo llamamos cuasi accidente. El incidente de trabajo lo investigamos al interior de la empresa. Es necesario investigarlo para determinar la causa real, la causa raíz y poder hacer algo, generar acciones, controles operacionales que conlleven a evitar que el accidente sí se dé, que el accidente se presente.
la repetición de incidentes al final del proceso nos va a causar la lesión, nos va a causar un accidente. El incidente no se reporta a la ARL, pero sí se investiga. Lo que se reporta a la ARL y también se investiga es el accidente de trabajo. Ojo, porque ahí hay una pregunta de la evaluación. Amigos, en caso del accidente de trabajo, ¿qué debemos hacer? Primero, buscar la atención médica diligente y oportuna de esa persona, de ese trabajador. Obvio, tenemos que informarle al superior inmediato, el jefe inmediato debe estar enterado, pero esos primeros auxilios iniciales son claves, son básicos. Buscarle la atención médica al trabajador es súper importante porque debemos demostrar siempre ante un tema de una reclamación legal que podría generarse por un caso como estos, debemos demostrar como empresa que fuimos diligentes y oportunos en la atención médica de este trabajador. Que el trabajador no quiso asistir a urgencias, así la empresa le hubiese buscado el espacio y le hubiese facilitado los mecanismos de movilización, pero yo como trabajador no quiero ir, ok, ya es la persona la que voluntariamente se está negando a ir a esa asistencia médica de urgencia. Por lo tanto, debe dejar una constancia por escrito de que voluntariamente es el que se está negando a recibir esta atención médica o de primeros auxilios para recibir como esa estabilización a esa lesión que tuvo. Pero la empresa, independientemente si el trabajador quiere o no quiere ir, porque pasa que hay trabajadores que no quieren asistir a la atención médica, eso se ve con frecuencia, la empresa sí debe demostrar que tuvo la diligencia y la oportunidad en buscarles atención médica. Y lo contrario a diligencia no es que ha sido negligente. La negligencia se castiga bastante fuerte en todo este ámbito de responsabilidad legal, en todo el tema de accidentes de trabajo. Se debe notificar a la ARL, eso sí es importantísimo, inmediatamente nos enteremos, así tengamos una duda razonable. Hay accidentes que nos genera dudas, sé que es así porque a todos nos pasa. Creemos a veces que puede ser que el trabajador se esté inventando cosas, pero no nos compete a nosotros determinar eso. Eso es competencia de la misma ARL. Nosotros como empleador, como empresa, debemos hacer el reporte, la notificación, como pide la ley, debidamente dentro de los tiempos que son. Formalizar el reporte del accidente a la ARL para obtener como ese radicado que les digo, ese radicado, ese número que vamos a citar en cualquier otro momento, en cualquier otra actuación frente al caso de ese trabajador. Debemos hacerlo dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente. Si no lo hacemos dentro de ese tiempo de ley, podemos caer en extemporaneidad. Pero es que fue el trabajador el que no nos reportó sino 5 días después de que dijo que se había accidentado. Igual la empresa lo notifica, pero deja las debidas constancias, las observaciones, informando que no ha sido negligencia de la empresa, sino que el trabajador no nos había reportado en el momento debido. Amigos, algo que les quiero decir en este proceso, hay muchas dudas y las veo todo el tiempo y me las consultan también permanentemente, hay personas que dicen, y personas de seguridad y salud en el trabajo, que son 48 horas para ese reporte del accidente. No confundamos las horas. Aquí nos dicen días hábiles siguientes. No es lo mismo 48 horas que algunas personas tienen en su mente dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del mismo. Si fuesen 48 horas, y aquí se los quiero aclarar, porque seguramente son preguntas también que ustedes tienen, ¿qué tal si el accidente fue el día viernes, 4 de la tarde? 48 horas se cumplirían el día domingo. En Colombia el día domingo no se establece como día laboral. Entonces se corren los tiempos de los días hábiles, lunes hasta el martes. Y que si el lunes fue festivo, entonces se corre un día más como máximo. Lunes, martes hasta el miércoles. Aunque amigos, no esperemos a que se nos cumpla todo ese tiempo para acordarnos que tenemos que formalizar el FURAT, que no vaya a ser de pronto por nosotros, porque se nos olvidó, porque se nos pasó, que vayamos a caer en extemporaneidad. Entonces, no hablamos aquí en términos de horas, no son 24 horas, ni 48, ni 72, sino días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente. Así es que si en algún momento yo me los encuentro a alguno de ustedes y les pregunto el tiempo
de ley administrativo que tiene la empresa para reportar ese accidente y formalizar el FURAT, ¿cuánto es? Esperaría que me lo contestaran dentro los 2 días hábiles siguientes y que no me lo hablaran en términos de horas. Simultáneamente al reporte que se le hace a la ARL, se le debe notificar a la EPS del trabajador. También ocurre que le reportamos a tan solo una parte, la ARL, que nos va a brindar la atención médica y nos va a cubrir la prestación económica, pero nos olvidamos de la EPS. La EPS del trabajador debe ser notificado de ese caso también. Se realiza la investigación del evento dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del mismo, pero a esos 15 días siguientes ya debemos tener la conclusión y el plan de mejoramiento de ese proceso. No es que 15 días siguientes aperturamos la investigación, es que la debemos tener ya completa con los testimonios, con las pruebas, con las conclusiones, recomendaciones y plan de mejoramiento. E implementamos las acciones preventivas, correctivas y de mejora para prevenir la recurrencia de otros casos como estos. Esto en el término del accidente que está enmarcado dentro del Sistema General de Riesgos Laborales. Ya hablamos del incidente, ¿no? El incidente entonces no se reporta a la ARL porque el incidente no genera un daño a la persona, puede dañar algo del proceso o de la máquina o del equipo, pero no hay impacto al trabajador. Se investiga sí al interior de la organización, pero lo que reportamos a la ARL y simultáneamente a la EPS es el accidente de trabajo. Y en esto no podemos dejar de mencionar la enfermedad laboral. Artículo 4 de la Ley 1562 de 2012. Dice que la enfermedad laboral es la contraída a lo largo de los años, o sea, resultado de la exposición de factores de riesgo o del desarrollo de esa actividad laboral o del medio en el que el trabajador se vio obligado a trabajar. Por ejemplo, ambientes de trabajo con altos niveles de ruido que superan los límites permisibles, detalle visual enfocado todo el tiempo, digitación y que me puedo tener un síndrome del túnel carpiano. Pero ojo amigos, el tema también de la enfermedad laboral y también del accidente de trabajo, hay una corresponsabilidad. No solamente la responsabilidad del 100% es del empleador, el trabajador también tiene responsabilidad en este proceso. ¿Frente a qué? A procurar el cuidado integral de su salud, utilizar los elementos de protección personal que son necesarios y que se les ha entregado, identificar sus peligros y riesgos, revisar esa máquina que va a utilizar para saber que esté en condiciones operativas, reportar cualquier condición insegura. Esto no es solamente una parte del empleador. Nosotros los trabajadores también tenemos una importante responsabilidad en esto. Amigos, esto es una pregunta del examen, de la evaluación. ¿Por dónde se apertura? ¿Cómo inicia como el proceso de determinación del origen de la enfermedad laboral? De la presunta enfermedad laboral, aquí hablamos en términos de presunción, hasta tanto se tenga todo el mérito para determinar que sí, efectivamente, después de los estudios realizados, se determine que sí es una enfermedad laboral. Se apertura a través del médico tratante de la EPS. Esa es la primera instancia. Cuando el médico tratante de la EPS encuentra que puede haber mérito de sintomatología que sea de presunta enfermedad laboral, esta información pasa a medicina laboral de la EPS, medicina laboral, una instancia ya más enfocada a toda la parte ocupacional. Y cuando el médico laboral de la EPS ya determina si hay causas, hay posibilidades, hay un nexo causal y encontramos de pronto mérito, empiezan a pedirle a la empresa una serie de evidencias y constancias que pueden ir desde certificados de aptitud médica, de los exámenes realizados, algunos resultados de los programas de vigilancia epidemiológica en el que participó el trabajador, análisis de puesto de trabajo de la actividad realizada por la persona, etcétera. Y en ese caso ya es cuando nos piden el diligenciamiento del FUREL, formato único de reporte de enfermedad laboral, y empieza el caso ahí retomado por la ARL. Entonces la ARL es una instancia siguiente, pero primero se apertura por el médico tratante de la EPS, el médico general. Lo importante aquí es que la empresa implemente los programas de gestión de la salud para prevenir el desencadenamiento de las enfermedades laborales. Una cosa es tener la cobertura
de esa póliza, porque es una póliza de riesgos laborales donde como empleadores podemos estar tranquilos que va a ser atendido el trabajador frente a su accidente de trabajo o a su presunta enfermedad laboral. Sin embargo, esto no lo exime de otro tipo de responsabilidades legales. Responsabilidad civil, penal, administrativa, solidaria, que eso lo veremos en otra acción educativa. Solo repasar, porque aquí son muchos temas los que se relacionan con el Sistema General de Riesgos Laborales, pero aquí vamos a hacer un repaso de esos agentes de riesgo, que también los llamamos factores de riesgo, que pudiesen desencadenar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Por ejemplo, el factor de riesgo o el agente de riesgo químico, exposición a líquidos, aerosoles, gases, vapores, que podría generar o un accidente de trabajo por ese contacto directo con la sustancia, o una enfermedad laboral a futuro de manera crónica cuando la exposición no ha sido controlada. Factor de riesgo o agente de riesgo físico como iluminación, temperatura, ruido, vibración. Fenómenos naturales que no causarían la enfermedad laboral, pero sí un posible accidente, una lesión. Sismos, terremotos, vendavales, inundación, granizadas, derrumbes. Y aquí hay un tema de fuerza mayor o caso fortuito, que eso es un tema también que lo tocaremos frente a esas causales en la comunidad educativa de investigación de accidentes para que también nos acompañen en ella. El factor de riesgo psicosocial, que tiene que ver con toda la gestión de la organización, las características del trabajo realizado, las características de los grupos sociales con los que elaboramos, el estrés laboral, la jornada de trabajo, la no posibilidad de tener desconexión laboral. El biológico, como la exposición a virus, bacterias, hongos, riquecias, fluidos, excrementos que nos podrían causar o enfermedad laboral por toda la exposición a estas sustancias, a estos fluidos, o de pronto un accidente de trabajo. Biomecánico. El biomecánico, que es de los que más se reportan en enfermedades laborales, trabajo con bioterminales, movimientos repetitivos, movimientos de las extremidades superiores, por ejemplo, la digitación, posturas sedentes prolongadas, manipulación de cargas, condiciones de seguridad que nos puede generar accidentes de trabajo, trabajo en alturas, exposición a trabajos mecánicos, eléctricos, locativos, todo lo que tiene que ver con esos mecanismos que se pueden mover y que uno pudiese quedar atrapado, Dios no quiera. O también todo lo que tiene que ver con el riesgo público y los accidentes de tránsito, la violencia, etcétera. Todo esto, amigos, es muy importante que lo tengamos determinado en la identificación de peligros y riesgos, como ustedes lo tengan, bien sea en sus análisis de trabajo seguro, en sus permisos de trabajo, y como consecuencia de esta identificación de peligros, que lo podemos hacer también a través de las inspecciones, en el marco de su matriz de peligros. Con las recomendaciones del caso, con la jerarquización del riesgo, qué hacemos para eliminarlo o para sustituirlo, o qué hacemos de controles administrativos. Lo importante aquí siempre será demostrar diligencia y oportunidad frente a la prevención y a la protección de las vidas. El bien jurídico tutelable, lo invaluable que tenemos es la vida, conexo a la vida, la salud y la integridad. Así es que como empleadores debemos demostrar que hemos actuado en coherencia de esto que la ley nos ha entregado, que es promoción y prevención de la salud y la seguridad en todos los entornos y actividades que desarrollemos. Amigos, se ha pasado el tiempo volando. Me encantan estos temas, me apasiono, me encantaría compartir un rato más con ustedes, pero bueno, el tiempo apremia. Hemos llegado nuevamente a la etapa de la evaluación. De esas 3 preguntas que hicimos al principio, vamos a ver cómo se movieron los indicadores. De esta manera nos daremos cuenta si hemos sido eficaces en la información, claros, o si hay que aclarar algo complementario. Wilmercito, ¿me acompañas en este momento, por favor? Y yo leo las preguntas. Listo, amigos. Primera pregunta. La organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales se dio a partir de
A, la ley 100 de 1993. B, el decreto ley 1295 del 94. C, la ley 1562 de 2012. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, Ley 100 de 1993, un 58% de respuesta. B, Decreto Ley 1295 de 1994, un 34%. C, Ley 1562 de 2012, un 8% de respuesta. Doctora Hilda, ¿qué tal nos fue en nuestra primera Bueno, pregunta? gracias, Wilmercito, y ahí entonces tengo que precisar algo. La Ley 100 fue la que nos dio la apertura al sistema de seguridad social integral, con todos los componentes que yo les decía: salud, pensiones, riesgos laborales, subsidio familiar. Pero la que nos dio la organización y la apertura del sistema de riesgos laborales fue el decreto ley 1295 del 94. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta allí es la B. Muy bien, a quienes contestaron B, ese 34%. Segunda pregunta. El incidente de trabajo se debe reportar a la ARL. Esto es A, falso, B, verdadero. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, un 84% de respuesta. B, verdadero, un 16%, doctora. Excelente, muy bien los que contestaron a falso. El incidente de trabajo se investiga al interior de la empresa y no se reporta a la ARL. Lo que se reporta a la ARL es el accidente de trabajo. Tercera y última. El procedimiento para determinar el origen de una enfermedad laboral inicia: A, con el médico tratante de la EPS, B, con medicina laboral de la ARL, C, ninguna de las anteriores. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por participar en nuestro sondeo final. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A, con el médico tratante de la EPS, un 88%. B, con medicina laboral de la ARL, un 11%. C, ninguna de las anteriores, un 1% de respuesta, doctora Hilda. ¿Qué tal nuestra última pregunta? Muy bien, excelente, estuvieron súper atentos. Claro que sí, A inicia con el médico tratante de la EPS. Les doy un saludito especial a todos los que nos escribieron, muchísimas gracias. Nos cuentan, Wilmercito, que se conectaron por acá desde Cali, desde Tuluá. Daniel Ortiz nos saludó, mucho. Ruby del Carmen, gracias. Luz Marina Arias, Diana Carolina, y por aquí hay una pequeña confusión que se las voy. De Cali, Maite Dalila nos pregunta si esto queda grabado. Sí, queda grabado en el repositorio de Positiva Educa. Puedes encontrar todas las grabaciones de esta y de todas las demás. Beatriz Eugenia Vázquez, entonces quedó un poquito confundida si la respuesta a la pregunta era ley 100 o ley 1562. No, mi hermosa, el que dio la organización para la administración de riesgos laborales fue el decreto ley 1295 de 1994. Y a todos los demás, mil y mil gracias por habernos saludado. No hay tantas preguntas. No, mi hermosa, la resolución 0312 sigue vigente. Lina Polo, esa sigue súper vigente. A los correos no se envían las presentaciones, Rubí del Carmen. Queda grabado en todo el repositorio de Positiva Educa, que ya Wilmercito nos va a repasar dónde lo encontramos. Bueno, les envío un abrazo fuerte a todos. Esperamos volvernos a encontrar a todos así de juiciosos en nuestras próximas acciones educativas, e inviten también a todos sus compañeros a que se unan a estas formaciones. Esto nos abre la mente, nos da mayor información y bueno, es la forma de sentirlos a todos muy cerca. Un abrazo para todos. Gracias, Wilmercito. Doctora Hilda, a ti muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera acción educativa de tu comunidad. Igualmente te deseamos un excelente día. Igualmente agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que el certificado de este evento web será generado para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate.
Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.